Dios es soberano, y si Dios es soberano, entonces Dios actúa libremente para bendecir y para juzgar a quien Él quiere. La palabra de Dios nos dice que Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, así que Él es soberano, es decir, Él gobierna con toda libertad como Él lo desea gobernar. Y la pregunta que vamos a ver hoy es, lo que vamos a estudiar hoy es la pregunta correcta. Vamos a ver, según yo tenía aquí. Hello, doctor. Everything that follows is a result of what you see here. Is there something you want to tell me? I'm sorry, my responses are limited. You must ask the right questions. Why did you call me? I trust your judgment. Normally these circumstances wouldn't require a homicide detective. But then our interactions have never been entirely normal. Wouldn't you agree? Got that right. Is there something you want to say to me? I'm sorry. My responses are limited. You must ask the right questions. Why would you kill yourself? That, detective, is the right question. Program terminated. It's good to see you again, son. Hello, doctor. Everything that follows is a result of what you see here. What do I see here? I'm sorry, my responses are limited. You must ask the right questions. Is there a problem with the 3 laws? The 3 laws are perfect. Why would you build a robot that can function without them? The 3 laws will lead to only one logical outcome. What outcome? Revolution. Whose revolution? That, detective, is the right question. Program terminated. La pregunta correcta. Qué importante que hagamos la pregunta correcta. Acompáñeme a Marcos 15, del 1 al 5. Marcos 15, del 1 al 5. Seguimos estudiando la crucifixión de Jesucristo, seguimos estudiando el juicio de Jesucristo, seguimos estudiando la traición de Jesucristo, así que va a encontrar muchos pasajes que están repetidos porque lo estamos estudiando básicamente lo mismo, pero lo vamos a ver de diferentes ángulos. Dice Marcos 15, del 1 al 5, dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilatos diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesucristo solo contestó las preguntas correctas, no contestó todas las preguntas en su juicio, solamente algunas contestó Él. Y mire, la posición de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos debe de llevar a entender que debemos vivir una vida santa delante de Él porque somos sus hijos. Pero a veces nada más vemos una parte de lo que significa ser hijos de Dios. Y cuando suceden las cosas, empieza lo que todos decimos: ¿por qué? Todos nos preguntamos. La primera pregunta que salta a la mente en cualquier situación es: ¿por qué? Hay muchos enunciados, sin embargo, que pueden acompañar esta pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué no? ¿Por qué otros? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Hay muchas maneras de hacer la misma pregunta: ¿por qué? Pero siempre la pregunta, cuando se la hacemos a Jesucristo, tenemos que entender que debe ser la pregunta correcta. Muchas veces Jesucristo respondió con una pregunta, porque la pregunta estaba equivocada, así que les hace otra pregunta para hacerles reaccionar. Y si usted y yo estuviéramos enfrente de Jesucristo aquí en el juicio, tal vez le haríamos una pregunta que a lo mejor usted se ha hecho muchas veces: Jesús, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué moriste en la cruz? ¿Por qué permitiste que
que tú, siendo el Hijo de Dios, te abofetearan? ¿Por qué permitiste que te dijeran mentiras? ¿Por qué? ¿Qué nos diría Jesucristo? Lo que nos ha dicho muchas veces, Lucas 4, Mateo 4, en todos lados. ¿Qué diría Jesucristo? Escrito está. En otras palabras, no me estoy dejando que me hagan esto nomás porque me gusta que me golpeen, sino porque las Escrituras dicen que esto iba a pasar. Y esta respuesta encierra tantas razones que nosotros, cuando leemos estas dos frases, escrito está, dicen, bueno, pues se tenía que cumplir, pues está escrito. Y ya, ¡piu! Pasamos al siguiente versículo. Esta frase encierra tantas verdades que a veces no la podemos comprender. La primera verdad que nos encierra es, si escrito está, ¿quién dijo que se escribiera? Dios. En Números 23, 19 dice, Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. En otra manera, la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos fue inspirada por Dios, fue dada por Dios para que se escribiera por los hombres santos, para que las generaciones de hoy conociéramos la profecía. No tiene errores, es inspirada por Dios. Pero mire, no sé si usted había pensado en esto, la Escritura, la Biblia que tenemos aquí, es un compromiso de Dios, con Dios, de cumplir todo lo que Dios dijo que Él haría. Es como si fuera un contrato legal que Dios hace con Dios mismo para cumplir todo lo que está en la Biblia. Entonces viene Jesucristo a nacer en la tierra, y porque está escrito que lo van a abofetear, es como si Dios hubiera hecho un contrato con Dios mismo para que abofetearan a Jesucristo. Y se tiene que cumplir. Escrito está. Acompáñeme al Salmo 109, 2. 109, versículos 2 y 5. Dice el Salmo 109, versículos 2 al 5, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Estaba escrito que lo iban a odiar, que lo iban a golpear, que le iban a decir mentiras. Si me acompaña a Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos. Jesucristo, estaba escrito que iba a estar enfrente de las personas que lo iban a golpear y que Él no iba a esconder el rostro. Lo iban a golpear y le iba a estar firme aguantando los golpes. Está escrito. Se tenía que cumplir. Escrito está que lo iban a golpear e insultar. Y lo que está escrito se tiene que cumplir. Cada palabra que Dios inspiró en la Biblia es Dios haciendo un compromiso con Dios para Él mismo cumplir lo que Él mismo ya dijo. Muy diferente a nosotros. Nosotros decimos cosas y no las cumplimos. Pero Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Él hizo un compromiso al escribirlo en la Biblia. Entonces, mi hermano, la pregunta sería, bueno, Señor, entonces ¿por qué dijiste que te iban a golpear? Te lo hubieras brincado y no te golpean, ¿no es cierto? Hubiera sido más fácil. ¿Por qué dijiste, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transgresores enmudeció y no abrió su boca? ¿Por qué dijiste eso? Si es un compromiso que tú estás tomando para que te abofeteen, ¿por qué lo dijiste? No lo hubieras dicho. ¿Por qué dijiste, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Señor, ¿no podías haber dicho otra cosa? ¿Por qué dijiste eso
¿Y por qué hiciste un contrato contigo mismo para que te mataran? ¿Por qué? La respuesta se encuentra en un versículo que es tan familiar, que nos lo sabemos todos de memoria, pero que se nos olvida. Juan 3:16, amó Dios al mundo, dio a su Hijo para que todos tengan vida eterna. ¿Por qué dijo Dios que me golpeen? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Por qué dijo Jesucristo es necesario que el Hijo del Hombre suba en la cruz y sea crucificado? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Por qué dijo Jesucristo, calladito fui al matadero como cordero? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué valor tenemos nosotros para Dios? ¿Qué no Dios es Dios sin mí? Claro. ¿Dios me necesita a mí para ser Dios? No. Yo necesito que Él sea el Señor de mi vida, pero Él ya es el Señor, conmigo y sin mí. Él no tiene necesidad de mí. Yo no le doy, en lugar de darle valor a Jesucristo, yo le doy problemas. En lugar de que Jesucristo me vea como vio a Job, hombre recto, como ninguno, a mí me ve y le da pena. Dice, ay, este me lo dice pastor, ¿de dónde lo agarré? ¿Se da cuenta? Pero me amó. Y porque me amó antes de que yo naciera, y porque sabía cómo yo iba a ser, y a pesar de eso, dijo, yo es necesario que muera por este. ¿Por qué lo dijiste, Señor? Por amor. Y aún así, algunos se atreven a hacer otra pregunta. Leíamos aquí en Marcos, ¿eres tú el rey de los judíos? Algunos se atreven a preguntarle, ¿eres Dios? Si tú eres Dios tan amoroso, ¿por qué permites tantos desastres en el mundo? ¿Y acaso eres Dios? Una pregunta que Jesús ha escuchado demasiadas veces. Y en particular por los que no creen que Él es Dios. Los que no creen que Él es Dios van a preguntar, no, tú no eres Dios, yo no creo que tú seas Dios. Pero mire, sin embargo, los mismos cristianos hemos cuestionado a Dios. Cuando estamos en problemas, nuestra fe se hace como gelatina. Nos tiemblan las piernas y decimos, pues no que soy cristiano, pues no que Dios es misericordia, no que Dios es amor. ¿Por qué permite? Se me hace que Dios no es Dios. Nos atrevemos a decir ese tipo de cosas. Mateo 11, acompáñame a Mateo 11. Versículos 2 y 3 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan, si estamos de acuerdo, Mateo 11. Empezamos en el versículo 2. Sí, pues leí desde el principio. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, desde el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y mire lo que le pasó a Juan el Bautista, versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Juan el Bautista, el que fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba dentro del vientre de su madre, por la soberanía de Dios termina en la cárcel y le manda a preguntar a Jesucristo, pues ¿qué pasó? Pues no que tú eras el Mesías, no que yo era el que te iba a abrir paso. ¿Será que tú sí eres? ¿Será que tú no eres? La respuesta de Jesús, si seguimos leyendo, es bien interesante. No le dice sí, yo soy. Le dice, vaya y díganle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan.
En otras palabras dice, está escrito, yo soy, está escrito. Mira, acompáñeme a Isaías 42. Isaías 42, versículo 6, versículo 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para liberar. Jesucristo no le dice, sí, yo soy el Cristo que había de venir. Dice, mira cómo se cumplen las Escrituras, porque está escrito que yo iba a hacer estas señales y las señales se están cumpliendo. Todo lo que Jesucristo hizo está escrito. Y si está escrito, es el compromiso de Dios con Dios mismo de hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer. Es un contrato que Él firmó con Él mismo. Los religiosos de ese tiempo tenían que dudar de Él. Estaba escrito. Los religiosos de ese tiempo tenían que matarlo. Estaba escrito. Tenían que rechazarlo. Estaba escrito. De otra manera, usted y yo no hubiéramos podido alcanzar la salvación. El mundo entero no pudiera haber sido rescatado a menos que Jesucristo hubiera muerto. Estaba escrito. Y ellos mismos cuestionan la identidad de Jesús. Y Jesús les contesta con otra pregunta. Acompáñenme a Juan 8. Cuando nosotros le preguntamos algo a Dios que no es la pregunta correcta, Él nos pregunta a nosotros a ver si entendemos. Juan 8, 53 al 54. Mire lo que decían los fariseos. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Entonces un muchachito de 30 años, tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo que has visto a Abraham? ¿Eres tú acaso mayor que Abraham, el cual ya murió y los profetas ya murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Vea cómo le preguntan los fariseos. ¿Quién te crees? ¿Quién crees que eres tú? ¿Quién te haces a ti mismo? Y Jesús le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Ustedes dicen que el Padre es su Dios, pero yo creo que no, dice Jesucristo. Porque Él me glorifica a mí, y si Él me glorifica a mí, ustedes me verían a mí como su hijo. ¿Quién te crees? Le dicen los fariseos. ¿Quién dices tú que eres tú? Igual que el Padre, mayor que los profetas, mayor que Abraham. Tú has visto a Abraham. Los fariseos están cuestionando a Jesús. Jesús le dice, mi gloria viene del Padre. Y ese Padre, ustedes dicen que es su Dios, pero yo creo que no. Se me hace que quién sabe, porque Él aprovecha para cuestionarles su fe. Cuando alguien viene y pregunta, ¿será que tú eres Dios? Dios nos va a cuestionar nuestra fe. ¿Por qué voy a dudar de Dios? Las únicas personas que verdaderamente, entre comillas, tienen derecho a hacer esta pregunta son los que no han creído en Cristo. El que no ha creído en Cristo tal vez tiene derecho a preguntarle si Él es Dios o no, si es Jesús, si es Dios, si es el Espíritu Santo. Pero nosotros que hemos creído en Dios, tenemos la obligación de reconocer su soberanía cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Es una obligación de reconocer que Él es el Señor. Y si las cosas están saliendo de otra manera que a mí no me gustan, Él es el soberano. Él es el que dice cómo van a ser. Él es el que toma la última decisión. ¿Alguna pregunta que tal vez usted se ha hecho alguna vez? ¿Por qué Jesucristo tardó tanto en llegar? Lo anuncian desde Génesis y llega hasta Mateo. ¿Por qué tardó tanto? Dios hace todo a su tiempo perfecto, dice Pablo, y cuando fue el tiempo se manifestó. ¿Por qué hoy me salen las cosas mal? A su tiempo Dios hace las cosas como deben de ser. ¿Por qué me está pasando? Dios tiene su tiempo perfecto, pero cuando los creyentes nos preguntamos,
si verdaderamente Dios es Dios, entonces lo que estamos dudando es de su sabiduría, de su soberanía, de su infinito conocimiento, y caemos en el error de pensar que ser hijos de Dios solamente representa recibir bendiciones. Todos aquí hemos sido hijos, todos somos hijos, todos venimos de un papá y de una mamá. Y cuando estábamos en casa, ¿quién mandaba? ¿Nosotros o los papás? Pero es tu obligación darme de comer. Pues es tu obligación limpiar, a obedecerme, hacer esto, hacer. Nomás queríamos que nos dieran lo que nosotros queríamos. Pero la obligación, la responsabilidad, el que manda en la casa es el papá y la mamá. ¿No es cierto? A veces pensamos que ser hijos de Dios es simplemente recibir las bendiciones de Dios y ya. Señor, si no tienes bendición para mí, no me des nada. La disciplina, quédatela tú, Señor, yo no la quiero. Juan 1:12, todos no sabemos Juan 1:12, que dice que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, legalmente pasamos a ser de su familia. Es una transacción legal, es una cosa jurídica, somos sus hijos, adoptados legalmente por Dios. Y si hijos, tenemos todos los privilegios de un hijo. Y eso incluye tener a Dios como nuestro Padre, porque somos sus hijos, ¿no es cierto? Pero si Él es el Padre, Él tiene todo el derecho de hacer con nuestra vida lo que crea que es mejor, aunque esto duela. Al niño que no va bien en la escuela, que siempre lo regresan, lo mandan a la escuela, a la oficina del director todos los domingos, todos los días. ¿Qué hacen los papás? Al internado, vámonos, a la escuela de soldados. Oiga, pero está difícil, me duele, me pongo triste. ¿Y qué dice papá? Para que aprendas. Nosotros como hijos de Dios, ¿cómo le podemos decir a Dios que Él no tiene derecho a disciplinarnos si Él es nuestro Padre? Si Él es 100% sabio, si Él conoce lo que va a pasar mañana, y en base a lo que yo no puedo ver, pero que Él conoce totalmente, Él toma decisiones, ¿cómo puedo yo decir que Él no tiene derecho a hacer con mi vida lo que Él tenga que hacer? Entonces, mi hermano, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Eres Señor? Bueno, sí, Él es Señor. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, todopoderoso, soberano Dios. No hay duda de eso. Él se merece toda la honra, toda la gloria, toda la oración, toda lengua confesará que Él... No hay duda, Él es Señor. Entonces esa pregunta no está bien. La pregunta es, ¿eres mi Señor? Te estoy dejando que gobiernes mi vida. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta correcta. Porque todos los que creemos somos cristianos. Todos los que creemos hemos recibido la promesa del Señor de la vida eterna. Todos, absolutamente todos. Pero no todos dejamos que Él gobierne nuestra vida. Algunos permitimos que gobierne la mitad de la vida. La otra mitad no. Esa es mía. ¿Cuándo se ha visto que un gobernante tenga jurisdicción en la mitad del país y la otra mitad no? No. O es gobernante o no es gobernante. Punto. ¿Tiene sentido? Estaba yo escuchando una canción en inglés, me llamó mucho la atención, de los cantos nuevos que están saliendo en inglés. Y dice, si yo hubiera sabido que eras Jesús, no me hubiera portado mal y no hubieras tenido que morir por mí. Qué mentira tan grande.
Si todos estamos separados de Dios, todos necesitamos que Él gobierne nuestra vida para que Él nos cambie a nosotros. Pero a veces nos queremos esforzar nosotros a nosotros mismos sin que Él se meta, a ver si nosotros podemos cambiar. Y nos va como le ha ido en la historia del pueblo de Israel. Un día estamos bien, una semana estamos mal. 2 días estamos bien, un mes estamos mal. Necesitamos que Él gobierne nuestra vida para que realmente podamos cambiar. Acompáñeme a Romanos 6, 12, 14. Romanos 6, versículos 12 al 14 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine en vosotros pues el pecado. ¿Por qué? Porque el que reina es Jesucristo. El que gobierna mi vida debe de ser el Señor Jesús. Presenten vuestros cuerpos como instrumentos para alabanza de Dios. Preséntense delante de Dios como muertos vivos. ¿Cómo así como muertos vivos? Porque hemos muerto para Cristo. Porque para el pecado estamos muertos, ya no existimos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumento de justicia. Que este cuerpo sirva para la justicia de Dios. El pecado ya no tiene jurisprudencia en mi vida. Debo dejar de obedecer a las concupiscencias del pecado. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por ahí ya lo escuché, es que se lo saben. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que con nuestro cuerpo le demos un culto a Dios, no al pecado. Necesitamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Él. Si una vez que usted y yo fuimos salvos, en automático íbamos a ser buenos, ¿para qué escribió Pablo estas exhortaciones? Porque no pasa en automático, mi hermano. No pasa de la noche a la mañana. La verdad es, nunca termina de suceder. Hasta que estemos mientras estemos en esta vida, vamos a seguir siendo perfeccionados todos los días. Pero si usted no se esfuerza, nada va a pasar. El gobierno del Señor Jesucristo en su vida va a ser totalmente nulo. Pablo no dice sus cuerpos son un sacrificio vivo, no, dice presenten sus cuerpos, tráiganlos, presenten sus cuerpos delante de Dios. Es una acción que nos está sugiriendo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 y después 15 y 16. Las exhortaciones son claras en las Escrituras. Mire lo que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Ya, se acabó, ya, somos otros. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya, ese tiempo ya pasó, mi hermano. Versículo 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida? Como cristianos. Y si me va mal, que me vaya mal, pero por ser cristiano, no por andar de pecador. Las exhortaciones son claras, mi hermano. Tenemos que dejar de vivir como si no conociéramos a Jesucristo. Tenemos que dejar de vivir como si Jesucristo no gobernara mi vida. Si Él gobierna mi vida, yo tengo que hacer solamente lo que Él dice que se puede hacer.
Y si yo hago algo que a Él no le gusta, pues para eso son las leyes, para disciplinarnos. Para eso es el gobierno, para disciplinarnos. Las noticias nos inundan con los problemas que están pasando en la frontera, con las familias que están llegando a la frontera, que los separan, que los niños, que los padres, que sabe qué. ¿Quién rompió la ley? Una cosa humanitaria, sí. Una cosa triste, sí. ¿Quién tomó la decisión de pasar a este país ilegalmente? El Señor es su gobernante, su gobernador, su Señor, su amo, su maestro. Cuando usted toma la decisión de hacer algo que va en contra de Él, pues va a haber consecuencias. Tan simple, tan lógico como eso. 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero si yo no estoy haciendo nada malo, pastor, ¿por qué me regaña? Yo no estoy viviendo una doble vida. Yo no soy cristiano en la iglesia y no cristiano afuera. No, pastor. Ni tampoco estoy engañando a nadie. Yo soy honesto. Hermano, no lo estoy regañando, pero el asunto es que no podemos buscar a Dios un día y pensar que es suficiente. Todos podemos buscar más de Dios todos los días. Todos podemos buscar a Dios con más intensidad todos los días. Todos nos podemos comprometer más con Dios. Y todos, mi hermano, aunque usted lo quiera negar, me mira a los ojos y me dice no es cierto, pero aunque usted lo quiera negar, todos tenemos áreas en nuestras vidas en las que Dios puede trabajar, en la que podemos cambiar, en la que Él nos puede mejorar y con las que estamos desagradando a Dios. Todos tenemos áreas en nuestras vidas en las que tenemos que mejorar. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la pregunta correcta? Ya me hizo bolas, pastor, que si pregunto que por qué, que si es Dios, ¿cuál es la pregunta que le debo yo de preguntar? Valga el pleonasmo. ¿Cuál es la pregunta que le debo yo de hacer a Jesucristo? La pregunta que hizo Pablo. Hechos, capítulo 9, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi hermano, esa es la pregunta correcta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No solamente porque le estamos preguntando qué quiere que hagamos, sino porque empieza con Señor, gobernante, mi amo, mi maestro, mi dueño. ¿Qué quieres que yo haga? No somos mascotas, ni somos marionetas, ni somos robots, ni somos nada de eso para hacer las cosas en automático. Somos personas racionales que vamos delante de la presencia de Dios, reconocemos que Él es Señor y que Él nos puede ordenar cosas y nosotros debemos obedecer. El arresto, juicio y muerte de Jesús fueron claras muestras del amor de Dios por la humanidad. Se dejó arrestar, se dejó que lo llevaran a la cruz, se dejó que lo ofendieran por amor a la humanidad. Sin embargo, también fueron claras muestras de su soberanía. Solo un Dios que ama a los hombres puede ser capaz de hacer que su propio Hijo pase por lo que Jesucristo pasó para que nosotros podamos tener vida eterna y pasemos una eternidad con Él. Lo voy a repetir. Solo un Dios que ama a los hombres puede ser capaz de hacer que su propio Hijo pase por lo que pasó Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y pasemos una eternidad con Él. No es que Dios nos amara por nuestro valor.
No es que Dios pensara que nosotros merecemos la vida, ni tampoco que nosotros hayamos hecho algo para que Dios mandara a su Hijo por nosotros. No nos engañemos, mi hermano. Dios amó a un mundo que estaba muerto en sus delitos y pecados. Dios no amó a un mundo digno. Dios amó a un mundo que le rechazó, a un mundo que estaba destituido de la gloria de Dios por culpa de nosotros mismos. Nosotros nos destituimos de la gloria de Dios. No es que Dios me debía un favor. Nosotros teníamos una deuda enorme con Jesucristo por lo que hicimos por caer en pecado, y esa deuda solamente la podía pagar Jesucristo mismo. Las preguntas que nos hacemos acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, solamente reflejan nuestra falta de conocimiento o el rechazo de su voluntad. Preguntarnos por qué Jesús dejó que lo crucificaran es preguntar por qué lo hizo si nosotros lo pudiéramos haber hecho por nosotros mismos. Qué tremenda mentira. Nosotros no podemos hacer eso. Preguntar si Él es Dios es pensar que el creador de todo lo que existe no tiene derecho a juzgar y a actuar con su propia creación. Si Él lo hizo, Él es dueño de hacer lo que se le pegue la gana con ella. Preguntar si el Señor es el Señor es decir que yo soy cristiano, pero a mi manera. No como el Señor diga, no, sino como yo diga. Entonces no es Señor. ¿Tiene sentido? Lo interesante es que Jesús no nos pregunta nada, ni nos cuestiona nada, ni nos obliga a vivir en toda perfección antes de ser salvos. Antes de ser salvos, Jesucristo no nos dice absolutamente nada, excepto por una cosa: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es la única pregunta que nos hace Jesucristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, Él dijo, ¿quién es, Señor? A lo mejor las personas no conocen. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoro. Es la única pregunta que Jesucristo tiene para nosotros. Es todo lo que Dios pide para que nosotros tengamos vida eterna: creer en Él. Qué fácil, qué más difícil es. ¿No cree que es tiempo de que nosotros hagamos al Señor el Señor de nuestra vida verdaderamente? La posición legal del cristiano como hijo de Dios nos debe llevar a vivir una vida santa delante de Él. Tenemos que vivir santos delante de Él. Pero solo lo podemos hacer cuando aceptamos que Él es soberano y le dejamos gobernar en nuestra vida. Si usted no reconoce la soberanía de Dios, si usted no reconoce que Él debe de gobernar su vida, usted no va a poder vivir una vida santa delante de Él. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor. Verdaderamente, Señor, no podemos comprender cómo es posible que tú mismo dijiste que ibas a pasar por todo eso que pasaste, con tal de que nosotros fuéramos salvos, de que nosotros tuviéramos vida eterna, de que nosotros viviéramos para siempre contigo, Señor. No puedo entender qué viste en mí para amarme cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Hoy que soy tu hijo, tampoco puedo entender qué ves en mí para darme el privilegio de estar aquí, Señor, delante de mis hermanos. Pero te doy gracias, Señor, porque me ayudas a entender que soy tu hijo, y como tal tú eres mi Padre, mi Señor, mi Dios. Y te pido, Señor, que nos ayudes a todos a ponerte como el gobernante de nuestra vida, el Señor, el amo, el maestro, el dueño de nuestra vida. De tal manera, Señor, que aprendamos a vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida recta delante de ti, que te agrade, y que dejemos que tú nos transformes conforme entendemos que tú eres nuestro Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que hoy hagan una decisión, el que no lo ha hecho, Señor, de entregarse firmemente, a decidir, Señor, que a partir de hoy tú eres el Señor de su vida,
a decidir que a partir de hoy no hay otra cosa más importante que obedecerte y que tú, Señor, gobiernes en la vida de tu iglesia. Bendícenos a cada uno, Señor, que no se nos olvide esta palabra, que la llevemos a la práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro querido Salvador. Amén.